Saludos chicos, mi nombre es Pirina Danos. Vamos a continuar con las clases de nuestro curso de Inmunología Básica y hoy nos toca desarrollar el tema del sistema de complemento. He tratado de hacer este tema lo más intuitivo posible, así que vamos con la explicación. Veamos cómo está distribuido el tema de hoy. Vamos a comenzar con la definición, lo básico. Vamos a explicar las definiciones que pueden encontrar en los libros de texto. Luego vamos a pasar por las características del sistema de complemento, sobre todo para aclarar el origen del nombre de algunas proteínas de complemento, que creo que es la parte más confusa, la que lleva mayor confusión a ustedes, muchachos, sobre todo en los exámenes. Después pasamos por las vías de activación, definiendo definiendo los nombres y las funciones, características de las vías de activación, y también hablando sobre el complejo de ataque a membrana. Después pasamos al tema de receptores, que son estas proteínas complementarias al complemento y que van a relacionar estas proteínas que están en el suero con las células que reciben estas señales. Y dicho esto, ya podemos hablar de las funciones del complemento, cómo se regulan estas funciones y qué sucede cuando una de estas proteínas falla, falta o no está en la cantidad suficiente, ¿no? Las deficiencias del complemento. Y luego vamos a terminar con la evasión por los microorganismos patógenos del sistema de complemento, y esto enlaza directamente con los artículos que tienen que leer para el seminario en este semestre. Empezamos entonces con la definición del sistema de complemento. Vamos con la más sencilla. El sistema de complemento es un grupo de proteínas que podemos encontrar en el plasma sanguíneo que va a desempeñar una función de defensa en el organismo. Ahora, este grupo de proteínas son más o menos entre 30 y 50 proteínas que se encargan de alertar al sistema inmune de la presencia de microorganismos infecciosos, además de otras funciones, y que interaccionan justamente con células del sistema inmune innato y también, se ha descubierto recientemente, con células del sistema inmune adaptativo. La segunda definición que vamos a encontrar en los libros, que es un poco más compleja, es esta: mecanismo efector de la respuesta a la inmunidad humoral e innata. Cuando hablamos de mecanismo efector, nos estamos refiriendo a que es una de las estrategias, una de las armas que tiene el sistema inmunológico para poder resolver las infecciones de diferentes microorganismos. Cuando hablamos de la inmunidad humoral, nos estamos refiriendo a este conjunto de proteínas que se divide en dos partes: los anticuerpos, que son producidas por células del sistema inmune adaptativo, como vamos a aprender en la siguiente clase, y las proteínas del sistema de complemento, como ya dije, están presentes en el plasma. Cuando hablamos de la inmunidad innata, nos estamos refiriendo al primer conjunto de células con el que va a interaccionar el sistema de complemento, que son los macrófagos, los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, que se caracterizan por tener receptores listos para captar las señales que le esté indicando el sistema de complemento sobre la presencia de microorganismos infecciosos. En la diapositiva pueden apreciar la imagen de Jules Bordet, uno de los descubridores del sistema de complemento, de cómo observó que era necesario que en el plasma existieran estas proteínas en su forma activa para que se pueda dar la acción antimicrobiana. Y en la siguiente imagen tienen esta propaganda de una empresa de seguridad, porque el complemento actúa como si fuera una alarma para alertar a nuestro organismo de la entrada de los microorganismos infecciosos. Pero no es solo una alarma. Vamos a aprender en esta clase que el sistema de complemento es en realidad un sistema que necesita mucho más estudio. Es uno de los sistemas más antiguos que tiene, que tenemos nosotros como especie. Es uno de los sistemas más antiguos que tenemos para defendernos de los microorganismos infecciosos, y que tiene funciones bastante interesantes que están, digamos, fuera del curso de inmunología, porque se encarga también, por ejemplo, de controlar la homeostasis celular, se encarga de mantener la integridad del tejido,
también interacciona con otras cascadas efectoras. No es solo, como vamos a ver después, la activación del sistema de complemento, sino también hay otras cascadas como la cascada de coagulación y así que están relacionadas con las proteínas de complemento. Y una de las funciones que sí vamos a estudiar en esta clase es esta: reconocer, marcar, eliminar material indeseado e inmunocomplejos. Es como un sistema de limpieza. Cuando no queremos algo que esté circulando en nuestro torrente sanguíneo, el sistema de complementos se encarga de marcarlo para que pueda ser eliminado. Entonces, dicho esto, vamos a centrarnos en las funciones del sistema de complemento que nos competen al curso de inmunología, pero tengan presente que el sistema de complemento es mucho, mucho más que solo alertarnos de la presencia de un microorganismo infeccioso o patógeno. Y digamos, es por esto que en el artículo que ustedes van a leer para el seminario se habla de esta definición, ¿no? Un sistema homeótico central en vertebrados. Y dicho esto, también se abren muchas, muchas posibilidades de estudiar estos mecanismos tan delicados que tiene el sistema de complemento para interactuar con diferentes sistemas en nuestro organismo y poder diseñar nuevos fármacos, nuevas vacunas que nos ayuden a enfrentarnos mejor a algunos patógenos que han logrado burlar este sistema, ¿no? Continuamos. Continuando con las características del sistema de complemento, la primera es que para activar el complemento se necesita la proteólisis secuencial de proteínas para generar enzimas con actividad proteolítica. Estas enzimas inactivas se conocen como zimógenos o proenzimas y necesitan que otra enzima las corte y exponga el sitio activo para recién poder procesar el sustrato y poder tener la actividad catalítica. Ahora, esto también es importante porque es una forma de seguro en las proteínas de complemento para que no estén activas de forma descontrolada, sino que necesiten el paso anterior y el paso inicial para poder dar continuidad a la vía. Continuando con las características, vamos a ver que las proteínas del complemento son muchas en realidad y tienen nombres un poco confusos. Entonces es importante conocer de dónde salen estos nombres para no confundirnos en el momento de estudiar las vías. Ahora, es importante saber que los nombres de las proteínas del complemento van a comenzar en su mayoría con la letra C de complemento y es C seguida de un número, pero este número está en el orden del descubrimiento de la proteína y no en el orden en el que ocurre la reacción. Entonces no van a aparecer de forma secuencial. Vamos a ver también que las proteínas nativas, digamos, las formas originales y los zimógenos van a llamarse C seguida de un número, como C1, como C3, como C5. Ahora, cuando la proteína es clivada, cuando se corta en dos fragmentos, se va a llamar, por ejemplo, C3A al fragmento de menor tamaño y C3B al fragmento que tiene mayor tamaño. La única excepción a esta regla es la proteína C2, porque sus descubridores decidieron nombrar C2A al fragmento más grande y causaron una confusión tremenda porque van a ver que en los libros algunas se refieren al fragmento grande como C2A y otros se refieren al fragmento grande como C2B. Entonces va a depender mucho del autor que ustedes lean para ver qué nombre se le va a poner a esta proteína. Por ejemplo, tenemos la proteína C1 de la vía clásica que va a estar compuesta de 3 subunidades. En este caso no necesariamente se sigue de A o de B, también puede usar otras letras, C1Q, C1R, C1S. Y en el caso de la vía alterna del complemento, en vez de colocar las proteínas que comiencen por la letra C, decidieron utilizar letras cercanas a la C. Tenemos factor B, tenemos factor D, también factor H y así. Las proteínas adicionales que se descubrieron después ya van con estos nombres. Ahora, recordemos que la acción del complemento ocurre sobre la membrana de una célula. Entonces, para que esta acción pueda darse, las proteínas activadas tienen que unirse de forma covalente a las superficies de las células microbianas
o en su defecto a los anticuerpos que ya están fijados a antígenos que tienen los microorganismos. La activación del complemento se produce por tres vías denominadas la vía alternativa, la clásica y la vía de las lectinas. Y estas tres vías van a desembocar en la vía terminal común y el objetivo de esta vía es lisar la membrana del microorganismo patógeno. Ahora, les he colocado esta imagen de las cascadas porque la activación de las proteínas del complemento se da de una forma secuencial y se dice en forma de cascada porque cada paso es capaz de amplificar, activar a muchas más proteínas en el paso siguiente, de tal forma que pueden ver cómo una cascada empieza suavecito y termina en una gran caída. Es lo mismo que sucede con las tres vías del complemento cuando desembocan en la vía terminal común. Ahora, habíamos dicho también que el complemento es un arma del sistema inmunológico, es un mecanismo efector y por tanto tiene que estar regulado y controlado. De lo contrario, además de hacerle lisis a los patógenos, también podría lisar nuestras células. Entonces, es por esto que hay proteínas reguladoras que inhiben la activación del complemento y estas proteínas, estos mecanismos van a estar presentes en las células normales del huésped, o sea, en nosotros, y ausentes en los microorganismos. Bueno, continuamos con las vías de activación del sistema de complemento. Este esquema está diseñado para que ustedes puedan ver de una forma muy gráfica las tres vías de activación del complemento y cómo desembocan en la vía terminal común, además de señalar las proteínas y las enzimas que comparten estas vías. Primero necesito que diferencien que hay dos etapas en la activación del complemento. Tenemos la etapa temprana o proteolítica y la etapa tardía, que es no proteolítica. La etapa temprana se llama proteolítica porque aquí es donde ocurre la activación de los zimógenos o proenzimas. Es aquí donde ocurre el corte de estos zimógenos para que puedan exhibir el sitio activo y así puedan activarse, puedan tener la actividad catalítica y se dé inicio a la actividad del complemento. La etapa tardía ya es cuando estamos hablando de la vía terminal común. Brevemente podemos evidenciar también las tres vías de activación del complemento. Tenemos primero la vía de activación alternativa. Aquí tienen cómo se activa esta vía. Dice, se activa de forma espontánea por hidratación de la proteína C3 y también por la presencia del LPS, en este caso evidenciando que hay bacterias gram negativas. Vamos a ver con mucho más detalle cómo se da la activación de la vía alterna. Mientras tanto, vayan relacionando que en esta vía vamos a encontrar los factores B, el factor B, el factor D y la properdina. Por otro lado, tenemos aquí la vía de activación clásica y la vía de las lectinas, estas dos. Noten que son muy similares. Estas dos vías van a compartir la mayor parte de las proteínas, solo se diferencian en su forma de activación. La vía clásica se va a activar por la presencia de los inmunocomplejos, que no es otra cosa que anticuerpos IgG o anticuerpos IgM unidos a los antígenos microbianos. Y va a tener las proteínas de activación, la proteína C1, que tiene tres partes, C1Q, C1R y C1S. Mientras que la vía de las lectinas se va a activar por la presencia de residuos de manosa en los polisacáridos microbianos, en la membrana de los microbios, y va a utilizar una proteína de unión a manosa, en este caso MBL, y en realidad esa es la única diferencia entre las vías porque después van a compartir las proteínas C4, las proteínas C2 y estas proteínas van a desembocar en la formación de la enzima C3 convertasa. Todas las tres vías de activación comparten el hecho de formar una enzima C3 convertasa para luego formar una enzima C5 convertasa. ¿Okay? Y subproductos de la activación del complemento que tienen funciones de opsonización, de asnafilotoxinas y de quimiotaxinas. Eso también lo vamos a ver con más detalle. Una vez que he formado la C5 convertasa, voy a obtener como un producto el C5b. Cuando estamos hablando ya de obtener el fragmento C5b, ya estamos hablando de la vía terminal común. Entonces, estamos ya en la fase tardía, no proteolítica, y esto va a conducir indefectiblemente a la activación del complejo de ataque a membrana, que va a resultar en la lisis celular del microbio.
Esto es para que le echen un primer vistazo al complejo de ataque membrana, o MAC, como nos vamos a referir a él en lo que queda de esta presentación. Esta imagen la vamos a repetir mucho en estas diapositivas porque todas las vías de activación desembocan en la vía terminal común. Y para que estén más o menos situados en cómo o dónde ocurre este proceso, vamos a ver que el MAC se instala en la membrana del microorganismo para formar un poro, y en el exterior podemos ver el plasma sanguíneo o el tejido donde está ocurriendo este proceso inflamatorio con presencia de microorganismos. Bueno, vamos con la activación de la vía alternativa al complemento. Esta vía se activa de dos maneras. La primera es por la detección del LPS presente en las membranas de las bacterias gram negativas, y la segunda manera es la forma espontánea por la activación basal de la proteína C3. Esta proteína se hidroliza en el plasma a tasas muy bajas, y es por esto que decimos que la vía alternativa se activa de forma espontánea y no necesita de anticuerpos para poder activarse. Entonces, esta vía va a iniciar con la proteólisis de la proteína C3 y la unión estable del fragmento C3b a una membrana celular. En este caso, la única forma que C3 se una de forma estable a una membrana y pueda originar la activación del complemento es cuando a este nivel en el que se está formando la C3 convertasa venga una proteína que se llama properdina y estabilice este complejo a la membrana del microorganismo. De esta manera se evita que la vía alternativa se active sobre las membranas de las células del huésped. A ver, este esquema que les estoy presentando es para que ustedes tengan una idea de los pasos que requiere la activación de la vía alternativa, puedan leerlo con calma, porque vamos a ver cómo ocurre toda esta acción en un video. Lo único que no aparece en este video es aquí la proteína properdina, que se encarga justamente de estabilizar al C3bbb, que es la C3 convertasa, en la membrana del patógeno. Entonces, haciendo esa excepción, en el video vamos a poder ver todos estos pasos. De la misma manera, en el video vamos a poder apreciar cómo se forma el complejo de ataque a membrana. Aquí les dejo el texto para que puedan regresar a esta diapositiva y poder leer qué es lo que está sucediendo en el video. Pero es mucho más dinámico si lo apreciamos con esta animación. La activación de la vía alternativa. La vía alternativa se activa por la presencia del EPS y siempre se encuentra activa a un nivel muy bajo, de forma espontánea. Esta activación se debe a la hidrólisis espontánea de un enlace tioéster en el interior de la proteína C3. El C3 hidrolizado, llamado C3-agua, tiene un sitio de enlace para el factor B, otra proteína de la vía alterna. El factor B se une a C3-agua y se convierte en un sustrato para el factor T, que cliva al factor B en dos fragmentos, BA y BB. El fragmento BB tiene actividad enzimática y permanece adherido a C3-agua, conformando ambas moléculas la enzima C3 convertasa iniciadora. Esta C3 convertasa iniciadora todavía no es una C3 de la vía, no es la C3 convertasa de la vía alterna, es una C3 convertasa que está soluble en el medio, se forma de manera espontánea y es la que se necesita para comenzar con la vía alterna. Entonces, la C3 convertasa va a clivar a la proteína C3 en dos partes, C3A y C3B. C3b se une covalentemente a las superficies celulares cercanas. En la ausencia de un activador apropiado para la vía alterna, proteínas reguladoras bloquean y previenen la activación del sistema de complemento. Sin embargo, cuando C3b se une a la membrana de un microorganismo patógeno, se le unirá recién el factor B y ambas moléculas serán reconocidas por el factor D, que clivará al factor B en dos partes, BB y BA. Esto resultará en la formación de la C3 convertasa de la vía alterna, C3b-BB. Recuerden, la C3 convertasa de la vía alterna va a activar la proteína C3 en C3A y C3b. Algunas de las C3b generadas no van a interactuar con la superficie activadora y permanecen solubles.
otras C3b van a unirse covalentemente a la membrana activadora y originarán la formación de otras C3 convertasas de la vía alterna, amplificando la activación del complemento como en una cascada. Como resultado, la superficie de una membrana microbiana podría estar cubierta de miles de fragmentos C3b en cuestión de minutos, lo cual va a favorecer que una C3b se una a la C3 convertasa, formando una proteína con tres partes, C3b, C3b, BB. A este complejo se le llamará C5 convertasa de la vía alterna, y su trabajo es clivar a la proteína C5. Esto genera fragmentos C5a y C5b. Los fragmentos C5a y C3a generados median las funciones de quimiotaxis y activan granulocitos y células fagocíticas. C3a atrae a los mastocitos al lugar de la activación. La unión de C3a y C5a a los mastocitos y basófilos induce la desgranulación y la liberación de histamina y otras aminas vasoactivas. C5a es un quimoatrayente para neutrófilos y macrófagos. La unión de C5a a estas células los prima para ejercer sus funciones de defensa del hospedero. Aquí podemos ver cómo C5a está activando a los macrófagos y los neutrófilos. La activación de la vía alternativa resulta en la formación del complejo de ataque a membrana, que termina en la lisis del patógeno invasor. La lisis del patógeno se realiza gracias a una gran estructura molecular llamada el complejo de ataque a membrana o MAC. El MAC se forma utilizando la vía terminal del complemento, que comienza con la generación del fragmento C5b. C5b se asocia con las proteínas C6, la proteína C7 y la proteína C8, formando un complejo macromolecular que se asocia y desestabiliza la membrana del patógeno. Luego, múltiples subunidades de la proteína C9 se unen a C8 para formar el poro. Son de 12 a 15 subunidades de la proteína C9. Este poro es lo suficientemente grande para que el agua, iones y pequeñas moléculas entren al interior del patógeno, provocando su lisis. Continuamos ahora con la vía clásica y cómo se da la activación de esta vía. Esta vía se activa por los inmunocomplejos, que son los anticuerpos IgG o IgM que están unidos a los antígenos de la membrana del microorganismo patógeno. Ahora, una vez que tenemos formado el inmunocomplejo, la proteína C1 se va a unir a la porción efectora, la porción Fc, del anticuerpo IgM, que es pentamérico, o de dos anticuerpos IgG que van a estar muy próximos entre sí. Ahora, esto funciona como un seguro. El sistema, la vía clásica del complemento no se va a activar de forma espontánea porque el anticuerpo IgM pentamérico, cuando está libre en el plasma y no se ha unido a un antígeno, esconde el sitio de unión para el FC, esconde el sitio de unión para la proteína C1. Recién cuando se une a los antígenos de la membrana del patógeno, expone este sitio de unión y la proteína C1 puede unirse. Y al ser pentamérico, hasta dos proteínas C1 podrían unirse y activar la vía clásica del complemento. En el caso de los anticuerpos IgG, para que dos estén muy juntos, necesariamente deberían estar en la membrana de un microorganismo patógeno, opsonizándolo, marcándolo, para que recién ahí la proteína C1 pueda colocarse y unirse a la porción efectora de cada uno de estos anticuerpos y dar inicio a la vía clásica del complemento. Ahora, también para la vía clásica tengo un video en el que les voy a mostrar cómo se dan los pasos de activación y las proteínas van a salir ahí una por una. Igual aquí está escrito paso por paso para que ustedes lo puedan leer con calma. Y bueno, como ustedes ya saben, en la vía clásica también va a desembocar en la vía terminal común, va a formar el complejo de ataque a membrana y eso lo vamos a ver en el video. Así que aquí les dejo el texto para que puedan regresar a esta diapositiva y leerlo.
Bien, activación de la vía clásica. La vía clásica se activa por los complejos antígeno-anticuerpo. Solo dos isotipos de anticuerpos pueden activar esta vía, IgM e IgG, mientras que solo un IgM pentamérico puede activar la vía clásica. Se necesitan mínimo dos anticuerpos IgGs en proximidad para activar esta vía. En ambos casos, los anticuerpos deben estar unidos al antígeno para que se active el complemento. La vía clásica se activa cuando la proteína C1 se une a la porción efectora Fc del anticuerpo IgG en este caso. C1 está compuesta por la proteína C1q y dos subunidades de dos proteínas pequeñas, C1s y C1r. Cuando C1q se une a la parte Fc de los anticuerpos, en este caso IgG, esta unión causa un cambio conformacional en C1q, activando C1r. C1r activado cliva a C1s en una serina proteasa activa. La activación de C1 al unirse al anticuerpo inicia la fijación del complemento. Ahora, C1s cliva a la proteína C4 en dos fragmentos, C4a y C4b, de mayor tamaño. C4b se une covalentemente a la membrana del patógeno y tiene un sitio de unión para la proteína C2, que es la siguiente proteína en esta vía. Aquí podemos ver cómo C4b está unido de forma covalente a la membrana del patógeno. C2 es clivado por la proteína C1 en dos fragmentos, C2a y C2b. C2a se une a C4b y así se forma la C3 convertasa de la vía clásica. Su sustrato va a ser el C3. Ahora vemos la C3 convertasa de la vía clásica. La molécula C3 es clivada por esta C3 convertasa en dos fragmentos, C3a y C3b. El fragmento C3b se une a C2a y C4b y se forma la C5 convertasa de la vía clásica, C3b, C2a, C4b. Su sustrato va a ser la proteína C5. Entonces, continuando con la C5 convertasa de la vía alterna. La molécula C5 es clivada por la C5 convertasa en C5a y C5b. Los fragmentos C5a y C3a generados median las funciones de quimiotaxis y activan granulocitos y células fagocíticas. C3a atrae a los mastocitos al lugar de la activación y la unión de C3a y C5a a mastocitos y basófilos induce la desgranulación y la liberación de histamina y otras aminas vasoactivas. C5a es un quimoatrayente para neutrófilos y macrófagos. La unión de C5a a estas células los prima para ejercer sus funciones de defensa del hospedero. Ahora vamos a ver la vía terminal común para formar el complejo de ataque a membrana. La activación de la vía clásica resulta en la formación del complejo de ataque a membrana, que termina en la lisis del patógeno invasor. La lisis del patógeno se realiza gracias a una gran estructura molecular llamada el complejo de ataque a membrana o MAC. El MAC se forma utilizando la vía terminal del complemento y comienza con la generación del fragmento C5b que están viendo en este momento. C5b se asocia con la proteína C6, con la proteína C7 y la proteína C8, formando un complejo macromolecular que se asocia y desestabiliza la membrana del patógeno. Luego de 12 a 15 subunidades de la proteína C9 se unen a C8 y forman el poro. Este poro es lo suficientemente grande para que el agua, iones y pequeñas moléculas entren al interior del patógeno, provocando su lisis osmótica. Continuando con la vía de las lectinas, vamos a ver que es muy similar a la vía clásica
con la diferencia de que no necesita anticuerpos para activarse. En lugar de la proteína C1 va a utilizar a las lectinas circulantes y estas lectinas se van a unir a los polisacáridos microbianos. Hay dos tipos de lectinas circulantes. Tenemos a la MBL, que es la lectina fijadora de manosa, porque se va a unir a los residuos de manosa en los polisacáridos presentes en las membranas de los microorganismos. Y también vamos a tener a las picolinas, que se unen específicamente a la N-acetilglucosamina. Recordemos que la N-acetilglucosamina junto al N-acetilmurámico conforman al péptido glucano presente en la pared celular de muchos microorganismos. A ver, continuando con la vía de las lectinas. Ya les he mencionado que esta vía es muy similar a la vía clásica y la única diferencia entre estas dos vías va a ser la forma de activación. Vamos a tomar como ejemplo a la proteína MBL como iniciadora de la vía de las lectinas. Esta proteína se va a unir a los residuos de manosa que están presentes en los polisacáridos de la membrana de los patógenos. Y una vez que se une a estos residuos de manosa, se va a asociar con dos proteasas de serina llamadas MASP2 y MASP3. En el libro también pueden encontrar que hay una proteasa de serina llamada MASP1, pero en este caso MBL se asocia con estas dos que ya les he mencionado. Y se va a formar un complejo que es muy similar en conformación a la proteína C1, que también tenía tres partes. En el caso de MBL, MASP2 es la que va a tener la actividad catalítica. Entonces MASP2 se activa y va a poder escindir a la proteína C4 en dos fragmentos, C4A y C4B. Acuérdense que C4A es el que tiene la actividad como anafilotoxina y C4B es la que se va a unir de forma covalente a la membrana del microorganismo. Entonces ahí la pueden ver. Una vez que C4B está unida, vamos a tener expuesto el sitio para la unión de la proteína C2. C2 va a ser clivada por MASP2 en los dos fragmentos que ya conocen, C2A y C2B. C2A es el fragmento grande y se une a C4B para formar la convertasa de la vía de las lectinas, la C3 convertasa. Y esta C3 convertasa es idéntica a la convertasa de la vía clásica. ¿Okay? Y a partir de aquí todo es exactamente igual. Esta C3 convertasa va a clivar a la proteína C3 en dos partes, C3b y C3a. C3b se va a asociar a la C3 convertasa para formar la C5 convertasa, cuyo sustrato va a ser C5. Bueno, una vez que ya tenemos la C5 convertasa formada, esta va a escindir a la proteína C5 en dos partes, C5A y C5B, y el resto de la historia ustedes ya la conocen. Esta diapositiva está intencionalmente en blanco para que cuando quieran estudiar el tema de complemento puedan trabajar rellenando estos cuadritos. Espero que les sirva. Y ahora pasamos al tema de los receptores del sistema de complemento. ¿Por qué? Porque ya hemos visto toda la acción que se genera cuando el complemento es activado y cuando termina en la vía terminal común. Y estas señales que se han generado deben ser recibidas por las células que deben tener o no relación con el complemento. Entonces, la forma de recepción es a través de estos receptores ubicados en la membrana de los linfocitos B, los linfocitos T, los macrófagos, los neutrófilos, los mismos eritrocitos y así. Entonces, los nombres de estos receptores son muy fáciles. Receptor de complemento tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Okay? De estos, el CR1 o el receptor de complemento tipo 1 es uno de los más importantes y de los que vamos a hablar más en esta clase. Los ligandos o a las proteínas a las cuales se une este CR1 son el C3b con la más alta afinidad y esta afinidad va bajando por C4b y C3b inactivo. ¿Okay? Este receptor va a estar presente en los fagocitos mononucleares, en los neutrófilos, en los linfocitos B y T y, ojo aquí al detalle, en los eritrocitos. ¿Okay? También en los eosinófilos, etc. Y la función que media este receptor es la de fagocitosis, la eliminación de los inmunocomplejos y también promueve la disociación de la C3 convertasa. Esto lo vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Los otros receptores, como el CR2, por ejemplo, también lo vamos a ver con detalle porque se encuentran en los linfocitos B
Y si bien estamos todavía en las clases del sistema inmune innato, el sistema de complemento tiene la facultad de enlazar al sistema inmune innato y al sistema inmune adaptativo, porque ya les dije que actúa como una alarma de que haya un proceso inflamatorio, de que haya una invasión por patógenos. Entonces, estas señales no solo van a llegar a las células del sistema innato, sino también son de mucho interés para las células del sistema adaptativo, como es el caso de los linfocitos B, cuya misión es producir anticuerpos. Igual pueden ver el receptor de tipo 3, que va a estar presente, por ejemplo, en las células natural killer, y en otras más, y así. Entonces, como les mencioné en la diapositiva anterior, los receptores de las moléculas del complemento van a estimular la respuesta del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. Y la presencia de estos receptores, sumado a los subproductos del sistema de complemento y las proteínas que se generan por la fase proteolítica del complemento, van a contribuir a diferentes funciones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, antes de pasar al tema de las funciones del complemento, me gustaría hablar un poco de este receptor de complemento tipo 2 que está presente en la membrana de los linfocitos B, porque es importante que fijen en el concepto que el complemento no solo interactúa con las células del sistema inmune innato, sino que también tiene receptores en células del sistema inmune adaptativo. En este caso, el ligando para el receptor CR2 va a ser el fragmento C3D, y este fragmento, que lo pueden ver aquí, C3D, se genera a partir de la proteína C3 cuando se activa el complemento por la vía clásica, o sea, porque hay presencia de inmunocomplejos, y cuando se activa por la vía de las lectinas, cuando hay presencia de residuos de manosa, por ejemplo. Durante la activación del complemento ya saben que se produce la proteína C3b y se produce una escisión, un corte en la proteína C3b que va a producir el fragmento C3d. Ahora, acuérdense que la proteína C3b actúa como una opsonina y va a marcar al microbio, entonces atrae a las células del sistema inmune innato y también atrae a las células del sistema inmune adaptativo, en este caso a los linfocitos B. Los linfocitos B tienen su receptor BCR, que lo están viendo aquí, y este receptor BCR reconoce directamente al antígeno microbiano y también tienen al receptor CR2 que reconoce a la proteína C3D que va a estar unida al microbio. Si ustedes ven aquí, esta bacteria parece una E. coli y se une el antígeno al BCR y también la proteína C3D se une al receptor de complemento tipo 2. Entonces, esta señal que va a emitir la unión de C3D al receptor 2 es importantísima para la generación de anticuerpos. Entonces, cuando la proteína C3 y C4 son deficientes o hay mutaciones en el receptor de CR2, lo que se observa en ratones es que hay un deterioro muy grave en la síntesis de anticuerpos. Entonces esto es más para que ustedes reflexionen sobre cómo el complemento no solo interactúa con las células del sistema inmune innato, sino también es importante, en este caso, para la formación de anticuerpos, interactuando con los linfocitos B.